Te alabamos, Dios. Vamos a poner esta palabra en manos de Dios, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, en esta noche nos ponemos en tus manos. Dios, sé tú tomando toda esta predicación, Señor, tu palabra, en la vida y el corazón de mis hermanos. Úsame, Señor, lléname de ti, de tu Espíritu Santo, Dios, que sea yo solamente declarando tu palabra para los hermanos y hermanas que están el día de hoy, y sé tú hablando al corazón y a la vida de cada uno de ellos. La ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado les compartía yo de lo que es el siglo venidero, el siglo que vendrá, en donde estaremos al lado de Jesús, estaremos en la vida eterna junto con el Señor, junto con nuestro Dios. Y qué bueno que nosotros tenemos ya esa esperanza viva en nuestro Señor Jesús. Qué bueno que nosotros sabemos que vamos y tenemos una vida eterna. Pero ¿qué hay con aquella gente que aún no conoce del Evangelio, que aún no ha escuchado de estas buenas nuevas, no ha escuchado que hay una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús? Y dice también la palabra que cómo oirán si nadie les predica, si nadie hay quien vaya y les diga que hay una vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros estamos aquí en esta tierra para llevar ese evangelio a todos aquellos que aún no han escuchado que Cristo murió por cada uno de ellos. Y el día de hoy quiero compartirte lo que dice la palabra, que nosotros somos la sal de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Somos luz también en esta tierra, en este mundo. Y como tal nosotros tenemos que actuar y tenemos que llevar esas buenas nuevas a todos los demás. Marcos capítulo 9, en los versículos 49 al 50 dicen: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dios, por medio de su palabra, nos enseña que el ser sal es una característica muy importante en la vida del cristiano, en la vida de nosotros. Y voy a compartirte en esta noche varios puntos en los que vamos a entender qué es la sal, así como qué significa que nosotros somos la sal en este mundo. Como punto número 1, vamos a entender lo que es la sal para poder entender lo que Jesús quería decirle a sus discípulos. La sal es un compuesto, es un mineral que se encuentra en forma natural en toda la tierra, principalmente en lo que son los océanos, los mares, minas de sal, que es donde hubo mares y se secaron, queda la sal. Y es un mineral que existe y es un mineral muy necesario en la vida de todo ser humano. Sabemos las características de la sal, y esas características que son las que sazonan incluso
la manera que vivimos en la tierra. Una de las primeras características es el sabor que la sal le da a los alimentos, el sazón que la sal le pone a los alimentos que nosotros consumimos. Si comemos comida sin sal es insípida y sabe fea y no es del agrado y no es del gusto de todos nosotros. Pero cuando ese alimento lleva el sazón exacto, la sal correcta, pues es rico y es delicioso para cada uno de nosotros. También la sal tiene la característica de utilizarse para preservar alimentos, para conservar los diferentes alimentos. Y esta técnica de conservar los alimentos con sal se llama salazón y es aplicada normalmente en frutas, verduras, pero lo conocemos más comúnmente cuando es aplicada a pescados, a carne, y es para conservar incluso más tiempo estos alimentos. Se utiliza como un conservador. La sal es necesaria para el organismo humano. Entre otras funciones que encontramos de la sal para el organismo humano es que permite la transmisión de los impulsos nerviosos en todo nuestro sistema nervioso, es la que nos permite activar todos estos impulsos, ayuda a regular también el ritmo cardíaco, extrae el exceso de acidez de las células, especialmente las células del cerebro, y nos ayuda también a prevenir calambres musculares. Nos permite también hacer una absorción completa, el intestino absorba completamente todo lo que son los nutrientes de cada uno de los alimentos, a evitar la osteoporosis, a regular el sueño. Tiene varias características la sal y nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Por eso Jesús nos enseñó la importancia de la sal y lo hace también dando similitud de lo que es la sal con lo que es ser discípulos de Jesús. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 14, en los versículos 34 y 35, donde dice Jesús: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga esto. Si leen los versículos previos a estos 34 y 35, vamos a ver que Jesús está hablándoles a sus discípulos y le está diciendo el costo que tiene ser un discípulo de Jesús, el costo que va a tomar para ellos ser un discípulo de Jesús, donde les dice que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz, que le sigan, que dejen incluso el que haya dejado familia, mujer, hijos y hasta su propia vida. Ese es un discípulo de Jesús. Es un costo caro. Y después de esto, de decirles lo que es el costo, les habla de esa sal. Entonces les dice a los discípulos: ¿sabes qué? Sí es difícil. Tienes que dejar las cosas. ¿Para qué? Para que yo te pueda utilizar para dar sazón a esta tierra, para dar sazón a este mundo, para llevar las buenas nuevas. El versículo 34 afirma que si la sal es insípida, entonces no va a servir, no está cumpliendo su función, no está sirviendo para dar ese sazón a los alimentos. Así es el cristiano, que es insípido, no está cumpliendo y no está dando el sazón en esta tierra que Jesús le está pidiendo para llevar la palabra, para llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen.
La sal es buena y sirve para dar gusto. En el Evangelio también es necesaria esa sal, necesaria para dar ese gusto. El versículo 35 habla de una palabra que dice muladar. Cuando la sal es insípida, cuando la sal ya no sirve, cuando la sal ya no es, no tiene las propiedades para poder dar ese sazón. Aquí dice que ni para el muladar es buena, dice. Y lo que dice el diccionario de la palabra muladar la define como un vertedero, como un basurero, como un sumidero, como un desagüe. O sea, ni para la basura sirve ya la sal cuando ya perdió las propiedades. Es decir, que cuando la sal pierde todas sus características, pierde su dureza, pierde su salinidad, ya no sirve para cumplir el propósito para lo que fue creada, para sazonar. Cuando la sal se humedece, ¿has visto cuando la dejas en tiempo y hay humedad? La sal se humedece y ya no sirve. A veces se hace como una piedra, se hace dura y también ya no tiene las propiedades que tenía, se reseca completamente la sal, pierde todas sus características. Cuando se mezcla con otros elementos también pierde totalmente toda su potencial la sal y es para la basura. Ya no sirve esa sal. Y ve lo que, termina diciendo el versículo 35 y dice, el que oiga esto, que lo entienda. No nada más es oír y dejarlo. Dice, ya lo oí y ahí lo dejo, sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Cuando oímos esta frase de parte de Jesús, el que tenga oídos que oiga, es porque Jesús nos está pidiendo atención, porque está hablando de lo que vendrá. Jesús nos está hablando de las cosas que han de venir y pide toda nuestra atención cuando da esta frase. Quien cumple su función en esta vida y sazona esta tierra, heredará la vida eterna. Quien se mezcló y se humedeció y no sazonó, dice la palabra, que será echado fuera, que ni para la basura sirve ahora. Mateo 5, capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de esta tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Este versículo está hablando de manera similar a la sal a los discípulos y les está diciendo, si ustedes que tienen la propiedad, que tienen el Espíritu Santo en su vida, que tienen el Evangelio en su vida, que conocen que hay vida eterna y no utilizan estas propiedades para esparcir la sal en la tierra, no sirven para nada, dice aquí. Serán echados fuera. Cuando oímos el serán echados fuera no tendrán acceso a esa vida eterna. Y más aún dice, serán hollada esa sal. La palabra hollada significa pisotear, patear, pisar. Si la sal ya no sala, es inservible completamente. Y aquí está hablando que al hombre, que si el hombre pierde esas propiedades, ya no sirve para nada.
Y en el mundo puede ser vituperado, puede ser pisoteado por todos los demás. Debemos tener presente que nosotros cumplimos un papel esencial en este mundo, en esta tierra, y es el de hacer de este lugar un lugar donde la palabra de Dios crezca, donde el evangelio crezca, donde la vida sea mejor. Actualmente vemos todos los conflictos y problemas. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios en la vida de las personas. Y hay violencia, y hay pecado, y hay conflicto, porque esa gente aún no conoce de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ver por toda esa gente. Estas tres citas que nos dan Lucas, Marcos y Mateo nos están advirtiendo del peligro de perder nuestras propiedades de sal en este mundo. Y yo te pregunto, ¿cómo pierdo yo esas propiedades de salinidad para sazonar esta tierra? ¿Cómo podría yo perderlas? Con el pecado, apartándose de Dios, sería una respuesta así en lo general. Pero vamos a ver lo que representa la sal ahora en la palabra, en la Biblia. Es un símbolo para representar algo en la antigüedad. Los habitantes del desierto lo utilizaban para guardar sus alimentos, para que estuviesen conservados y pudiesen resistir largas travesías. Desde la antigüedad, la sal ha tenido esta importancia. Los judíos en el Antiguo Testamento catalogaban la sal como un símbolo también de alianza de Dios y los hombres. Vemos aquí también, por ejemplo, que la sal representaba algo importante. Vemos al profeta Eliseo allá en Jericó. Él sanó en Jericó aguas malas, y esto lo vemos en Reyes capítulo 19. Sanó estas aguas que eran malas, que nadie podía tomar de ellas, que nadie podía beber, y él las sanó, y vamos a ver de qué manera lo hizo Eliseo. En el segundo de Reyes capítulo 2 versículo 19 en adelante dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Como te acabo de comentar anteriormente, Dios nos compara con la sal. En el versículo de Mateo 13, la sal de la tierra, somos nosotros esa sal de la tierra, que podemos dar sabor a este mundo, sabor a esta sociedad donde hay conflictos, sabor a esta sociedad donde no hay calidad de vida, dar sazón diciéndoles que hay esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Somos esa sal, somos ese factor
que podemos dar ese sazón a esta tierra. Podemos ser ese factor de cambio y esparcir esa sal para que las aguas sean sanadas, como lo hacía Eliseo, para que esta tierra también sea sanada. Somos como agentes conservantes, pero nosotros tenemos ese evangelio y esa vida eterna que podemos llevar para que la gente sea conservada para esa vida eterna. ¿Qué sucede si esa sal de este mundo pierde su sabor, pierde sus propiedades? Un auténtico cristiano tiene ese privilegio de dar ese sabor a vida a otras personas, de compartirles de ese sazón a otras personas, de ser ejemplo a los demás, ejemplo de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Somos, como dije, ese factor de cambio. Podemos ayudar a los demás a mostrarles que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, en el cual nosotros confiamos completamente, para que ellos también vengan y sean esa sal de la tierra. Pero si un cristiano pierde su capacidad de mantener esa salinidad en sí mismos y pierde la capacidad de manifestar el evangelio, pierde la capacidad de hacer las obras a las cuales Dios le ha enviado y pierde el conocimiento de la palabra que Dios le ha dado, dejaría de ser sal. No podría estar sazonando a los demás. Aunque técnicamente la sal no puede perder su sabor, porque simplemente dejaría de ser sal, es una comparación que se expresa a los discípulos, que pueden perder su capacidad de hacer las obras y de manifestar las buenas nuevas y el evangelio a los demás. ¿Qué sucede? Entonces dejarían de ser verdaderos discípulos, y esto sería un verdadero fracaso para el evangelio, un fracaso para todos aquellos que conocemos de Jesús, un fracaso para todos aquellos que hemos recibido esa esperanza de vida eterna. Voy a dar una simbología de qué sucede cuando nosotros tenemos la sal en un frasco. Ese frasco, la sal está bien sellada, bien tapada dentro de ese frasco. La sal es efectiva mientras está tapada. ¿Sirve de algo la sal sellada en ese frasco? ¿Ayuda esa sal a dar sazón sellada en ese frasco? Obvio es que no. Es necesario que esa sal pueda ser esparcida para que pueda sazonar todo alimento que toque, todo aquello que toque. Ahora les pido que imaginen a un cristiano encerrado años y años en una congregación sin hacer nada, sin prepararse para ser sal en este mundo. ¿De qué sirve encerrado aquí y teniendo todo ese potencial si no esparce
el Evangelio allá afuera, en la parte de afuera. Está siendo también como esa sal inutilizable. Está aquí también a lo mejor perdiendo esas propiedades que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, y dejando pasar y pasar el tiempo sin darse cuenta que todo lo que Dios le dio, al no ejercitarlo, al no hacerlo como un músculo, ahí se queda y se debilita e incluso se atrofia y se pierde esa propiedad. Como cristianos, hermanos, no podemos quedarnos así como esa sal en ese frasco, encerrados. Tenemos que ir y esparcir ese sazón a esta tierra. La fuerza de la sal no es efectiva cuando está guardada lejos de todos los alimentos y no está tocando alimentos. Así es el cristiano, que está lejos de llevar esa sal y ese sazón a esta tierra. Está a punto de disolverse y no tocar esos alimentos que tiene que ir a tocar allá afuera para sazonarlos, para darles sabor a ellos. La expresión no sirve para nada aquí en este versículo, y que es echada afuera habla también de los últimos tiempos. Quien ha estado en esta tierra y ha estado sazonando en el final de los tiempos es una sal que sí cumplió su función. Quien ha estado en esta tierra y no ha sazonado será desechado, dice aquí, y ya ni siquiera para la basura sirve, como dice. Es una sal que ha perdido completamente su objetivo, que no ha hecho las cosas para las que fue creado. Es al igual que una lámpara que no se enciende, no alumbra, o una lámpara que queda debajo de un mueble, va a alumbrar la parte del mueble, pero no alumbra todo lo demás. O una lámpara que está en este cuarto, la pones aquí en medio, va a alumbrar una parte. Pero la lámpara que está en lo alto alumbra toda la habitación. En Mateo 13 estamos hablando de lo que es la sal de la tierra, pero a partir del versículo 14 habla de que también somos luz en este mundo. Somos luz y tenemos también que alumbrar en esta tierra. Dejo este tiempo para que veas que cuando no hay comunicación, no hay sonido, así es la sal que nos sazona. Así es la lámpara que no alumbra. Hay quietud, no hay movimiento, no hay nada. Ustedes no reciben. Y el que está aquí se está quedando con todo. Así es el cristiano que está encerrado, el que no lleva el evangelio a todos los demás. Hay que esforzarse, hermanos. Hay que capacitarse para obtener los dones espirituales. Hay que buscar ser herramientas útiles delante de la presencia de nuestro Dios.
Quien está capacitado va a dar sazón. Quien está capacitado va a condimentar cada palabra que salga de su boca. Van a ser ejemplo, van a brillar, van a ser luz en esta tierra. Van a brillar en medio de tanta perdición. Van a impactar vidas, van a restaurar valores con el ejemplo. Van a crear familias también fuertes, fortalecidas en el Evangelio para poder seguir adelante todo esto. Y cuando nosotros somos capacitados, no es para gloriarnos nosotros. Y recuerda esto siempre: si eres sal y eres luz en esta tierra y estás cumpliendo con ello, la gloria siempre va a ser para Dios, porque Él fue el que nos dio la posibilidad de tener esa vida eterna. Él fue el que nos dio la posibilidad de alumbrar. Él fue el que nos dio la posibilidad de llevar fruto. Él es quien nos ha capacitado para ir adelante. Ahora, antes de terminar, yo quiero preguntar, y no vais a responder, solamente medita. ¿De verdad eres sal en este mundo? ¿De verdad estás siendo ejemplo? ¿De verdad estás sazonando con el Evangelio allá afuera? ¿De verdad estás impactando a la gente allá afuera? ¿Piensas que eres luz en este mundo? ¿Estás alumbrando? ¿Estás completamente encendido para que otros puedan ver por medio de ti y llegar a esa vida eterna? Es importante también cuidar nuestro testimonio, porque muchas veces, al contrario, en nuestro trabajo pasan los años y una persona se dice: ay, hace 10 años que lo conozco y apenas me entero que él es cristiano ya de tiempo, o cristiano de cuna. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz en esta tierra. Así como Dios nos rescató, nos ayudó, nos dio aliento y una nueva oportunidad, tenemos que pensar en todas aquellas personas que no tienen a Dios, aquellos jóvenes que se están perdiendo, aquellas personas que día a día están muriendo en la guerra. Tal vez no hubo oportunidad para esos palestinos de recibir las buenas nuevas, porque no hubo quien llevara esa sal, no hubo quien alumbrara en ese lugar. Recuerda de dónde te sacó Dios y comparte a los demás y diles de dónde te sacó Él. En conclusión, hermanos, tenemos un llamado de Dios para ser sal, para ser luz en este mundo. No permitas que el afán de este mundo, no permitas que el enemigo te haga caer en pecado. No permitas que te aleje de Dios. No pierdas tus propiedades para sazonar y para alumbrar alto en esta tierra. Sé un instrumento útil para Dios y no uno que está guardado como esa sal, llevando agua, polvo. No te dejes oxidar. El cristiano que da sabor es creativo y aporta todas sus propiedades y riquezas a la obra y al Evangelio.
Es una persona preocupada de que no se pierdan los demás. Una persona consciente de la fe que profesa. Una persona consciente de que el Evangelio tiene que ir a todo lugar. Este desayuno es una oportunidad para traer a alguien a que conozca la palabra, a que conozca el Evangelio, a que se acerque a tener conocimiento de Dios. Tienes un llamado, tienes que cumplirlo. Deja atrás todos los miedos, deja atrás todo y sé sal y sé luz en esta tierra. Vamos a orar en esta noche para despedirnos. Padre, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y la alabanza. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú también les lleves a ser sal en esta tierra y que ellos, con su testimonio, puedan ser ejemplo para los demás, puedan esparcir el Evangelio en este lugar, en esta tierra, hacia los que los rodeen, hacia su familia, hacia su trabajo, hacia sus compañeros, hacia todo lugar. Que se preparen, Dios, constantemente para ser sal y luz en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.